Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el programa anterior, hoy vamos a sumergirnos en una narrativa fascinante y compleja sobre la colonización de las Américas y las luchas por los derechos de los pueblos indígenas. Desde las acciones valientes de dominicos como Fray Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas, hasta la comparación de la brutalidad colonial entre las distintas potencias europeas. Exploraremos cómo se construyó la percepción histórica de los colonos y las impactantes historias de crueldad en las colonias inglesas, francesas, holandesas y españolas también. Aunque, al igual que con la mal llamada gripe española, que en realidad no fue tan española, los españoles han salido muy mal parados debido a la conquista del relato por parte de otros imperios colonialistas y al temor y la envidia que nos profesaban. Demostraremos, aunque no les guste, que ni fuimos tan malos ni tan buenos, que los indígenas no fueron tan buenos ni tan malos, y aunque les pese a las otras potencias coloniales, lo hicieron muchísimo peor que nosotros. ¿Escuchas? Desmitificando la leyenda negra, España y los derechos de los indígenas. Francia, al igual que otras potencias coloniales, implementó un sistema de explotación y control que tuvo consecuencias devastadoras para las sociedades colonizadas. Durante el siglo XIX y principios del XX, Francia estableció un vasto imperio colonial en África y Asia. Colonias como Argelia, Indochina, actual Vietnam, Laos y Camboya, y varias regiones en África Occidental y Central fueron explotadas por sus recursos naturales. Francia extrajo una amplia variedad de recursos, incluyendo minerales, petróleo, caucho, café y cacao. Los métodos de explotación eran implacables. Las potencias coloniales establecieron sistemas de concesiones y monopolios que permitían la extracción masiva de recursos. La extracción de minerales y otros recursos naturales se realizaba sin consideración por el impacto ambiental o social, y los beneficios se dirigían principalmente hacia la metrópoli, dejando a las colonias con poco desarrollo y prosperidad. En muchas colonias, los habitantes eran sometidos a trabajo forzado o en condiciones laborales extremadamente duras. En África, el trabajo en plantaciones y minas a menudo se realizaba bajo un sistema de coerción y castigo. En Indochina, el trabajo en plantaciones de caucho y en la construcción de infraestructuras también se realizó bajo condiciones de explotación severas. Las colonias estaban obligadas a producir grandes cantidades de bienes para el mercado europeo. Esto llevó a una reestructuración económica que favoreció a las industrias europeas, mientras que las economías locales
se convirtieron en dependientes y menos diversificadas. La introducción de cultivos comerciales y la intensificación de la producción agrícola afectaron profundamente las economías locales y los sistemas agrícolas tradicionales. Las colonias francesas vieron numerosas revueltas y movimientos de resistencia a lo largo del siglo XX. Las respuestas de las autoridades coloniales a estas luchas por la independencia fueron a menudo brutales y despiadadas. Francia utilizó la fuerza militar para sofocar las revueltas, implementando tácticas de represión que incluían el uso de violencia extrema, tortura y detenciones masivas. La Guerra de Independencia de Argelia, 1954-1962, es uno de los ejemplos más notorios de la represión colonial francesa. La resistencia del Frente de Liberación Nacional, FLN, llevó a una guerra prolongada y sangrienta. La respuesta francesa incluyó operaciones militares intensivas, tortura sistemática de prisioneros y campañas de represión contra la población civil. Esta guerra fue una de las más violentas de la descolonización y dejó un legado de trauma y división en Argelia. En Indochina, 1946-1954, Francia luchó contra el Viet Minh, un movimiento independentista encabezado por Ho Chi Minh. La guerra se caracterizó por una brutal represión y una resistencia feroz. Francia implementó tácticas de guerra contra insurgencia y represión que incluyeron la creación de campos de concentración y operaciones militares en áreas rurales. Las autoridades coloniales francesas a menudo utilizaron la política de divide y vencerás para mantener el control. Fomentaron divisiones étnicas y tribales, manipulando las rivalidades locales para debilitar los movimientos independentistas y controlar mejor a la población. La represión también incluyó la supresión de las culturas locales y la imposición de la cultura francesa. Las políticas educativas y culturales estaban diseñadas para asimilar a las poblaciones colonizadas y eliminar las identidades locales. Las lenguas y tradiciones locales fueron reprimidas en favor de la cultura y el idioma francés. La explotación colonial dejó a muchas de las colonias francesas con economías debilitadas y estructuras sociales alteradas. La falta de desarrollo infraestructural y la extracción de recursos llevaron a un subdesarrollo crónico que continuó afectando a las excolonias incluso después de la independencia. La represión brutal y la explotación también causaron un profundo trauma social y cultural. Las sociedades colonizadas tuvieron que enfrentar los efectos de la violencia, la tortura y la opresión mientras luchaban por reconstruirse y establecer una identidad postcolonial. El legado de la colonización y la represión sigue afectando las relaciones entre Francia y sus excolonias. La historia de explotación y represión ha dejado cicatrices en las relaciones bilaterales y las excolonias a menudo buscan justicia y reconocimiento por las injusticias sufridas. A medida que las sociedades excoloniales han ganado voz, ha habido un creciente movimiento por la justicia histórica y la reparación. Esto incluye esfuerzos para reconocer y abordar los abusos cometidos durante el periodo colonial y para exigir una compensación y disculpas adecuadas. La explotación y represión colonial francesa en África y Asia son recordatorios contundentes de los horrores del colonialismo y sus efectos duraderos. La explotación y represión colonial francesa en África y Asia son recordatorios contundentes de los horrores del colonialismo y sus efectos duraderos. La extracción brutal de recursos y mano de obra
combinada con una represión despiadada de los movimientos independentistas, subraya la brutalidad del sistema colonial y su impacto en las sociedades afectadas. Aunque la brutalidad de los colonos españoles ha sido destacada, la crueldad fue una característica común en la colonización europea en general. La percepción sesgada se debe a una combinación de propaganda histórica, modelos coloniales diferentes y la influencia geopolítica. Las acciones de los dominicos como Montesinos y Las Casas fueron significativas, pero la narrativa dominante sobre la colonización española y sus abusos ha prevalecido en la memoria histórica global. La defensa de los indígenas por parte de figuras como Fray Antonio de Montesinos y Bartolomé de Las Casas se enfrentó a un sistema colonial brutal, y la percepción histórica ha sido moldeada por la propaganda y los intereses geopolíticos. Las atrocidades cometidas por todas las potencias coloniales nos recuerdan que la colonización fue un proceso intrínsecamente violento y explotador, independientemente de la bandera bajo la cual se llevó a cabo. Los españoles fueron los primeros en promulgar leyes para proteger a los indígenas en sus colonias en el Nuevo Mundo. Este esfuerzo legislativo es uno de los aspectos notables de la administración colonial española, aunque la implementación y efectividad de estas leyes varió considerablemente. Las civilizaciones precolombinas, la crueldad ejercida por los propios pueblos indígenas entre ellos y consigo mismos. Si bien las historias de la crueldad de los conquistadores españoles son ampliamente conocidas, es importante también entender el contexto de violencia y conflicto que existía en las Américas antes de su llegada. Veamos cómo eran las prácticas de los aztecas, mayas e incas y qué se encontraron los españoles cuando llegaron a esas tierras. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron una civilización poderosa y guerrera que dominó gran parte del centro de México. Su capital, Tenochtitlán, se encontraba en el sitio de la actual Ciudad de México. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, quedaron impresionados tanto por la magnificencia de la ciudad como por las prácticas que encontraron allí. Practicaban sacrificios humanos a gran escala. Creían que estos sacrificios eran necesarios para apaciguar a los dioses y asegurar el funcionamiento del cosmos. Durante las ceremonias religiosas, las víctimas eran llevadas a la cima de los templos, donde se les extraía el corazón mientras aún estaban vivos. Este ritual se realizaba con regularidad, especialmente durante festivales importantes. Organizaban las llamadas guerras floridas, cuyo objetivo principal era capturar prisioneros para los sacrificios. Estas guerras se realizaban con otras ciudades-estado vecinas y contribuían a la constante necesidad de víctimas para los rituales. Los pueblos conquistados por los aztecas debían pagar tributo en forma de bienes, servicios y personas. Este sistema de tributo mantenía a la élite azteca en poder y riqueza, pero también generaba resentimiento entre los pueblos subyugados. La civilización maya, que floreció en la península de Yucatán, Guatemala y Honduras, es conocida por sus avanzados conocimientos en astronomía, matemáticas y escritura. Sin embargo, también practicaban la guerra y el sacrificio humano. Al igual que los aztecas,
Los mayas realizaban sacrificios humanos para honrar a sus dioses. Además de las víctimas capturadas en guerra, también practicaban el autosacrificio, en el que la élite y los sacerdotes se perforaban partes del cuerpo para ofrecer su sangre a los dioses. Las ciudades-estado mayas frecuentemente luchaban entre sí. Estas guerras no solo tenían fines políticos y económicos, sino también religiosos, ya que los prisioneros de guerra eran una fuente vital para los sacrificios. Los mayas también mantenían esclavos y servidumbre entre los prisioneros de guerra y los deudores. Estos esclavos eran utilizados en labores agrícolas, construcción y en ocasiones como víctimas para los sacrificios. El Imperio Inca, con su capital en Cusco, controlaba vastos territorios en lo que hoy son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Los incas tenían un sistema de gobierno centralizado y eficiente, pero también ejercían un control férreo sobre los pueblos conquistados. Aunque no tan frecuentes como las culturas mesoamericanas, los incas realizaban sacrificios humanos, especialmente en tiempos de crisis o durante festividades importantes. La ceremonia de Capacocha implicaba el sacrificio de niños y jóvenes que eran ofrecidos a las montañas sagradas para obtener favores de los dioses. Los incas implementaron un sistema llamado mitma, que implicaba el traslado forzoso de grupos de personas de una región a otra para evitar rebeliones y asegurar el control imperial. Esta práctica causó gran sufrimiento y desarraigo entre las poblaciones desplazadas. Los pueblos conquistados por los incas debían pagar tributo al Estado incaico en forma de productos agrícolas, textiles y servicios laborales. El sistema de mita requería que los súbditos trabajaran por un periodo de tiempo en proyectos estatales como la construcción de caminos, terrazas agrícolas y fortalezas. La llegada de los españoles, encuentro y choque de civilizaciones. Cuando los españoles llegaron a las Américas, se encontraron con civilizaciones avanzadas y organizadas, pero también con prácticas que les resultaban incomprensibles y aterradoras. Este choque de culturas y visiones del mundo tuvo consecuencias dramáticas. Hernán Cortés y los aztecas. Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en 1519 y fue recibido por el emperador azteca Moctezuma II. La magnificencia de la ciudad construida sobre un lago con canales y templos imponentes sorprendió a los españoles. Cortés formó alianzas con pueblos subyugados por los aztecas, quienes resentían el dominio azteca y sus demandas de tributo y sacrificios. Estas alianzas fueron cruciales para la eventual caída de Tenochtitlán en 1521. La combinación de la superioridad militar española, las enfermedades traídas por los europeos como la viruela y las alianzas con pueblos indígenas enemigos de los aztecas llevó a la caída del imperio azteca. La destrucción de la ciudad fue brutal y muchos aztecas fueron masacrados o esclavizados. Francisco Pizarro y los incas. Francisco Pizarro llegó al imperio inca en 1532, en un momento de debilidad interna debido a una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Pizarro capturó a Atahualpa en la batalla de Cajamarca y exigió un cuantioso rescate en oro y plata. A pesar del pago del rescate, Atahualpa fue ejecutado y los españoles continuaron su conquista. La resistencia inca fue feroz
pero finalmente sucumbieron a la combinación de la tecnología militar española, las enfermedades y las divisiones internas. A lo largo de los años, los incas continuaron resistiendo a la dominación española. Líderes como Túpac Amaru encabezaron rebeliones, pero fueron derrotados. La cultura inca fue gradualmente asimilada y controlada por el sistema colonial español. El encuentro entre los europeos y las civilizaciones indígenas de las Américas fue un choque violento y transformador. Los conquistadores españoles se encontraron con sociedades complejas que practicaban una crueldad ritual y estructural que les era desconocida. Este contexto de violencia interna y conflicto ayudó a los españoles a establecer su dominio, a menudo utilizando las divisiones y resentimientos existentes entre los pueblos indígenas a su favor. Sin embargo, es crucial reconocer que la crueldad y la explotación no eran exclusivas de los españoles o de cualquier otra potencia colonial. Las civilizaciones precolombinas también tenían sus propias dinámicas de poder, guerra y sacrificio que contribuyeron a la complejidad del encuentro con los europeos. Este entendimiento más matizado nos permite apreciar mejor la rica y a menudo trágica historia de las Américas, recordando que la historia está llena de matices y contradicciones. En los misterios de la historia, esperamos haber ofrecido una visión más completa de estos eventos, ayudando a desentrañar las múltiples capas de la historia de la colonización y sus protagonistas, tanto indígenas como europeos. Curiosidades de la historia. De Normandía a Hiroshima. Así fue el final de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía fue el principio del fin del Reich en Europa, pero la guerra no acabó hasta que las bombas atómicas forzaron la rendición de Japón. Aunque la campaña más decisiva de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en el este, donde los soviéticos sufrieron la pérdida de 20 millones de compatriotas, los aliados occidentales también contribuyeron a la derrota del Tercer Reich. En 1943, los bombarderos estadounidenses y británicos lanzaron 200.000 toneladas de bombas sobre Alemania, mientras que los alemanes solo pudieron lanzar 2.000 toneladas sobre Gran Bretaña. El ataque más duro se produjo en febrero de 1943 en Dresde. Cerca de 800 aparatos aliados bombardearon la ciudad alemana durante 2 días, causando la muerte a unos 35.000 civiles. El 6 de junio de 1944, el día D, los anglo-estadounidenses iniciaron el desembarco de Normandía, lo que supuso la apertura del segundo frente en Europa Occidental que Stalin había pedido insistentemente a los aliados, para que los alemanes se vieran obligados a luchar a la vez en 2 frentes bélicos muy activos. En torno a 150.000 soldados desembarcaron en las playas de Guno, Gol, Sword, Omaya y Utah, nombres en clave. Una vez consolidadas sus posiciones, las tropas angloamericanas avanzaron hacia el interior de Francia. Alemania resiste, Japón se inmola.
El 20 de julio de 1944, Hitler sufrió un atentado que apenas le provocó ligeras lesiones. Lo organizó el coronel Klaus von Stauffenberg para eliminar al dictador nazi y dar un golpe de Estado que facilitará la firma de un armisticio con los aliados. Él mismo colocó la bomba en una sala de mapas dentro de la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler. Al mediodía, la bomba estalló destruyendo la sala de mando, matando a 4 oficiales e hiriendo gravemente a otros 5. Stauffenberg abandonó el cuartel y se dirigió a Berlín, donde le informaron de que el Führer solo había sufrido leves heridas. Inmediatamente comenzaron las investigaciones para esclarecer quién estaba detrás del atentado. Himmler ordenó a la Gestapo que arrestase a todo aquel que tuviera relación con los conspiradores. Se calcula que hubo en total unos 5.000 arrestos y unas 200 ejecuciones. Poco después llegó la orden de Hitler de eliminar a Stauffenberg y a otros militares que habían urdido el golpe de Estado. El alto mando estadounidense y el británico pensaban que Alemania ya no podía resistir mucho más, pero se equivocaron. A mediados de diciembre de 1944, el dictador nazi ordenó un contraataque en las Ardenas, cuyo objetivo era dividir a las fuerzas aliadas, romper su coordinación y recuperar Amberes, un puerto que era vital para el avituallamiento de las tropas que había enviado Francia. Los estadounidenses tardaron en rechazar la ofensiva alemana, que finalmente concluyó el 25 de enero de 1945. El Tercer Reich se había quedado sin cartuchos. Ya nada iba a frenar el avance de los aliados en el frente occidental. Berlín se enfrentaba al inexorable avance de los soviéticos por el este y de los angloamericanos y franceses por el oeste. A miles de kilómetros de la capital alemana, en el frente del Pacífico, los estadounidenses invadieron Saipán en junio de 1944. En esta isla, gran parte de los civiles y soldados japoneses que quedaron cercados optaron por suicidarse. Se calcula que cerca de 25.000 civiles se quitaron la vida para no caer prisioneros. Tras la toma de Saipán, la maquinaria aeronaval estadounidense se dirigió a Iwo Jima, una pequeña isla volcánica cuyo único valor residía en las pistas de aterrizaje y en ser el último muro defensivo de los japoneses, ya que estaba situada a 1.000 kilómetros de Tokio. El 19 de febrero de 1945, los marines desembarcaron en la isla. Durante la batalla murieron 30.000 estadounidenses y 260.000 japoneses entre militares y civiles. Iwo Jima quedó totalmente devastada. Kamikazes en todos los frentes. Dada la superioridad naval de Estados Unidos, el 19 de octubre de 1944, el vicealmirante Takehiro Onishi organizó el primer grupo de kamikazes, que fue denominado Shimpu. Su objetivo era que los pilotos se lanzaran con sus aparatos, con bombas de 250 kilogramos, sobre los buques de guerra enemigos, lo que frenaría el avance de la flota estadounidense. La primera misión suicida se llevó a cabo el 25 de octubre de ese año y su resultado fue letal para la flota estadounidense, que perdió un portaaviones y un crucero ligero. Un segundo portaaviones también fue dañado. Durante la batalla de Iwo Jima, varias oleadas de kamikazes atacaron a los navíos enemigos. En Europa se estaba produciendo el drama de los refugiados alemanes que huían de Polonia y otras regiones del este ante el empuje de las divisiones soviéticas. En torno a 1 millón de civiles y soldados alemanes murieron durante el imparable avance del Ejército Rojo.
cuyas tropas estaban a punto de cruzar la frontera con Alemania. Stalin presionó a sus generales para que aceleraran la toma de Berlín y asestaran la puntilla a Hitler. El fracaso en Moscú, Stalingrado y Leningrado, así como la derrota de la Wehrmacht en la batalla de Kursk, echaron por la borda el plan nazi de colonización de los territorios del este. Aquel desastre militar también anunció al mundo la inminente caída del Tercer Reich. Göring comparó el sacrificio de la Wehrmacht durante el largo invierno ruso como el de Leónidas y los 300 troyanos en el paso de las Termópilas. En el momento en el que el poderío militar alemán se vino abajo, las SS y la Luftwaffe colaboraron en la creación del escuadrón Leonidas Staffel, de pilotos de caza voluntarios para misiones suicidas. Lo dirigieron Otto Skorzeny, que intervino en el rescate de Mussolini en el verano de 1943, la piloto de pruebas Hanna Reitsch y el oficial de la Luftwaffe Heinrich Lang. Pero poco pudieron hacer esos kamikazes alemanes ante el arrollador avance del Ejército Rojo. El invencible ejército alemán se enfrentaba a una derrota sin paliativos que dejaba al país en ruinas. El 16 de abril de 1945, los generales Dokov y Konev ordenaron a sus tropas que cruzaran el río Oder. El alto mando soviético había reunido a 2,5 millones de soldados, 6.250 vehículos blindados y 7.500 aviones. 3 días después, los rusos tomaron las colinas entre Seelow y Riesen, situadas a 60 kilómetros de Berlín. Los combates causaron unas 70.000 bajas en el bando asaltante frente a unas 2.000 en el bando alemán. Días antes, las tropas estadounidenses habían alcanzado el río Elba, pero se detuvieron allí. La caída de Berlín. El comandante en jefe americano, el general Eisenhower, acató de esa manera el acuerdo al que habían llegado previamente los líderes de las potencias aliadas en la conferencia de Yalta para repartirse el control de Alemania una vez concluyera la guerra. Entre otras medidas, los firmantes de Yalta acordaron que Berlín iba a quedar bajo el control de las tropas rusas, razón por la que los americanos frenaron su avance a la espera de acontecimientos. Mientras las tropas rusas se encontraban a las puertas de la capital alemana, más de 300.000 soldados de la Wehrmacht fueron hechos prisioneros en el norte, donde la guerra prácticamente había finalizado. El 20 de abril de 1945, la artillería soviética comenzó a bombardear el centro de Berlín. Con los carros de combate soviéticos disparando en las calles ruinosas de la capital alemana, Hitler comprendió que había llegado el último capítulo de su vida. No quería terminar como Mussolini, cuyo ensangrentado cuerpo había sido colgado por los partisanos italianos para mostrarlo a las masas. Ordenó a sus subalternos que, una vez se hubiera pegado un tiro, quemaran su cuerpo con gasolina. Las tropas del mariscal Zhukov encontraron los cuerpos semicalcinados de Hitler y de su mujer, Eva Braun, en los jardines de la Cancillería. Tras la caída final del Tercer Reich, la Conferencia de Potsdam en 1945 dividió Berlín en 4 zonas, ocupadas respectivamente por tropas soviéticas, estadounidenses, francesas y británicas. El británico Churchill y posteriormente Clement Attlee, el americano Harry Truman y el soviético Stalin ratificaron los acuerdos de Yalta, cuya finalidad era desmantelar el partido nazi, repartirse zonas de influencia en Europa
y desmilitarizar Alemania. La guerra en Europa finalizó el 8 de mayo de 1945. 24 horas después, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición ante los soviéticos. Proyecto Manhattan. Pero la Segunda Guerra Mundial no había acabado todavía. Japón seguía desafiando al gigante americano en el Pacífico. Al igual que ocurrió en Europa, el dominio del aire fue crucial para los aliados. Los bombardeos masivos en Japón comenzaron a finales de 1944. 6 meses después, los aviones estadounidenses habían lanzado más de 41.000 toneladas de bombas sobre las ciudades niponas. Del 9 al 10 de marzo de 1945, en torno a 300 bombarderos B-29 destruyeron el 20% de las industrias bélicas y el 60% del distrito comercial de Tokio. El 16 de julio de 1945, los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan llevaron a cabo el primer ensayo de bomba atómica en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos. Era una bomba de plutonio del tipo Fat Man, la misma que se lanzaría sobre la ciudad japonesa de Nagasaki días después. Este proyecto, dirigido por el físico Julius Robert Oppenheimer, reunió a grandes eminencias científicas como Enrico Fermi, Niels Bohr y Ernest Lawrence en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México. Washington invirtió sumas millonarias para desarrollar la primera bomba atómica antes que los alemanes. Este proyecto ultrasecreto no pasó inadvertido a los servicios de inteligencia soviéticos, que trataron de introducir espías en el laboratorio para recabar la mayor cantidad de información posible. Gurgen Kuzkisky, agente del Departamento Central de Inteligencia Soviético, GRU, reclutó a Emil Julius Klaus Fuchs en agosto de 1941. Una vez los alemanes invadieron Rusia, este brillante físico alemán comenzó a transmitir a Moscú secretos militares británicos. A finales de 1943 fue invitado a trabajar en la Universidad de Columbia en Nueva York y en agosto de 1944 fue reclutado por la División de Física Teórica del Laboratorio Nacional de Los Álamos para trabajar en el Proyecto Manhattan. Espionaje y bombas atómicas. Por aquel entonces, los soviéticos estaban muy alarmados por los enormes recursos económicos que los estadounidenses estaban aportando a ese proyecto. Stalin entendió con rapidez el tremendo poder y la naturaleza transformadora del arma prodigiosa que con tanto ahínco trataban de fabricar los estadounidenses. Fuchs sería detenido y sometido a severos interrogatorios hasta que en enero de 1950 confesó sus labores de espionaje a favor de la Unión Soviética. Fue procesado y condenado a 14 años de prisión, aunque lo excarcelaron 9 años después. Antes, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 horas, sonó la alarma en la ciudad japonesa de Hiroshima. Un bombardero estadounidense B-29 lanzó una bomba bautizada con el nombre de Little Boy. Tenía 3 metros de longitud y pesaba 3.600 kilogramos. Su carga de uranio tenía una potencia equivalente a 12,5 kilotones de dinamita. La tremenda conflagración borró la ciudad del mapa. El mayor desastre provocado por el hombre. No había precedentes de un acto de guerra tan brutal como aquel. La bomba atómica mató a unas 140.000 personas en el acto.
una cifra que no recoge a quienes murieron semanas o meses después, ni tampoco a los niños que nacieron con malformaciones debido a la radiación. Sin tiempo para reponerse de Hiroshima, el 9 de agosto otro B-29 lanzó otra bomba atómica sobre Nagasaki, cuya potencia arrasó la ciudad japonesa, causando en torno a 74.000 muertes. Japón se rindió incondicionalmente el 14 de agosto de 1945. Al día siguiente, Hirohito decidió hablar a su pueblo a través de la radio. Era la primera vez que los japoneses escuchaban la voz de su emperador. Si continuamos la lucha, solo conseguiríamos la destrucción y el hundimiento de la nación japonesa. La guerra había arrasado naciones y provocado una devastación inimaginable. Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo, la cifra total de bajas podría rondar a los 60 o 70 millones de muertos. Lo cierto es que no podemos saber el número exacto, ya que hubo muchísima gente que murió de hambre y enfermedades provocadas por la propia guerra. Por otro lado, los historiadores chinos hablan de 40 millones de muertos en su país, lo que incrementaría todavía más el número de víctimas. Subraya el historiador británico Anthony Beevor. Además de los muertos, hubo muchísimos heridos, mutilados y personas que quedaron lisiadas psicológicamente. En lo que sí coinciden los historiadores es en que fue el mayor desastre de la historia provocado por el hombre. Mientras los londinenses salían a las calles para festejar la victoria, 2/5 partes de la población alemana estaban en movimiento, tratando de reubicar sus vidas entre las ruinas. En Europa, 50 millones de personas deambulaban por las carreteras en busca de refugio. Todas ellas habían sido expulsadas de sus hogares. El tratado más antiguo de Europa. Francia entrega 3 vacas a España cada año. El tributo de las 3 vacas se celebra desde 1375. Cada 13 de julio, en la serenidad de los Pirineos, un antiguo ritual cobra vida en el Paso de Hernaz, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Aquí alcaldes franceses y españoles, vestidos con atuendos tradicionales que evocan siglos de historia, se reúnen para renovar el tratado más antiguo de Europa aún en vigor. Este pacto, conocido como el tributo de las 3 vacas, ha unido a las comunidades de Baguetou y Roncal desde la Edad Media, un testimonio insólito de la durabilidad y singularidad de las alianzas forjadas a través de la convivencia y el respeto mutuo. De la Edad Media al siglo XXI. Los orígenes del tributo de las 3 vacas se hunden en las brumas del pasado y la leyenda. Según la tradición, todo comenzó con la invasión de los cimbrios, un pueblo protogermánico que, ayudado por los habitantes de Baguetou, infligió un severo castigo a los pobladores del Valle de Roncal. Como compensación por las hostilidades, los de Baguetou acordaron entregar anualmente 3 vacas a los de Roncal, sellando así un compromiso de paz y cooperación que perduraría a través de los siglos. Este pacto fue formalizado y documentado por primera vez en 1375, mediante una sentencia arbitral que buscaba apaciguar las continuas disputas entre los 2 valles por el uso de tierras y aguas, además de reafirmar el tributo como un acuerdo de carácter perpetuo.
La sentencia, conocida como la Carta de Paz, estableció con claridad los términos y condiciones bajo los cuales se llevaría a cabo el intercambio anual y cómo este acto simbólico debía ser ejecutado con un respeto y solemnidad que reflejara su antigua y profunda importancia. Con esto, el tributo se convirtió en un testimonio de la capacidad de los pueblos para resolver sus diferencias y vivir en armonía. ¿En qué consiste el tratado? La ceremonia del tributo de las 3 vacas se celebra en el pintoresco entorno del Mojón fronterizo. La ceremonia del tributo de las 3 vacas se celebra en el pintoresco entorno del Mojón fronterizo 262, ubicado en el Collado de Hernaz, un lugar de encuentro entre los valles de Baguetó y Roncal. Aquí los alcaldes se presentan ataviados con gran esplendor tradicional. Los representantes de Roncal lucen sombreros roncaleses, capotes negros y calzones cortos, mientras que los de Baguetó visten elegantes trajes de domingo con la banda tricolor francesa cruzando el pecho. El ritual comienza puntualmente al mediodía con el alcalde de Isaba, en su papel de presidente de la ceremonia, dirigiéndose a sus homólogos de Baguetó. De manera formal y solemne, pregunta 3 veces si están dispuestos a cumplir, como en años anteriores, con la entrega del tributo de las 3 vacas. Cada pregunta recibe un afirmativo unánime, también repetido 3 veces para fortalecer el compromiso. Seguidamente, un alcalde de Baguetó coloca su mano derecha sobre el antiguo mojón, acto seguido por un alcalde roncalés que cubre la mano anterior con la suya, simbolizando la unión y la continuidad del pacto. Este gesto se repite con los demás representantes, alternando entre ambos valles. El último en colocar la mano es el alcalde de Isaba, quien pronuncia solemnemente las palabras Pax Aban, Pax Aban, Pax Aban, que significa paz en adelante. Los del valle vecino responden con el mismo voto, sellando así el pacto hasta el próximo año, en un ambiente cargado de historia y respeto mutuo. El valor de la palabra. El tributo de las 3 vacas es algo más que una mera tradición. Es un pilar de cohesión social y cultural para las comunidades de Baguetó y Roncal. Anualmente, esta ceremonia renueva lazos vecinales y refuerza el valor de la palabra dada y los acuerdos pactados, enseñanzas que se transmiten de generación en generación. Es un recordatorio vívido de que el respeto mutuo y la colaboración pueden superar antiguas discordias y el paso del tiempo. En tiempos recientes, la tradición ha experimentado una modernización. Las vacas físicas han sido sustituidas por un cheque, equivalente al valor de las mismas en el mercado. Este cambio simboliza un puente entre la preservación de las costumbres y la adaptación a las dinámicas modernas, demostrando que el respeto por el legado histórico puede coexistir armoniosamente con la innovación y la practicidad contemporáneas. La permanencia del tributo de las 3 vacas ilustra vívidamente cómo las tradiciones ancestrales pueden mantener su relevancia en la sociedad contemporánea. Este tratado ha sobrevivido a los cambios políticos y sociales a lo largo de los siglos y ha sabido adaptarse, demostrando la capacidad humana para preservar su herencia cultural al tiempo que se integra en la modernidad. El cambio de vacas físicas por un cheque es el ejemplo más claro de esta adaptación inteligente, manteniendo el espíritu del acuerdo intacto. Además, la ceremonia anual es un potente mensaje de paz y cooperación. Cada año, al renovar este pacto,
las comunidades de Roncal y Baguetú reafirman un compromiso de convivencia pacífica. Este acto simbólico es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y los conflictos pasados, es posible construir un futuro común basado en el respeto mutuo y la solidaridad. El tributo de las Tres Vacas reafirma cada año la importancia de la tradición en la construcción de la paz y el fortalecimiento de lazos entre comunidades y naciones. Este antiguo rito no es solo una formalidad, sino un acto de memoria y compromiso que trasciende las fronteras y el tiempo. Tras la ceremonia, la comida compartida entre franceses y españoles simboliza esta fraternidad duradera. En un mundo a menudo dividido, el tributo de las Tres Vacas es un recordatorio conmovedor de que la armonía y la amistad pueden florecer, sustentadas en el respeto por nuestro pasado compartido y la esperanza en nuestro futuro común. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jackaroo Day. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox, tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns, calls me on and on across the universe. Jackaroo David,
Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.